hablando de Jesús, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, diga conmigo, necesidad de orar, ¿cada cuánto? Siempre, siempre. Y sin desmayar. ¿Por qué cree que Jesús dijo que no hay que desmayar? Porque normalmente la respuesta a la oración se toma un tiempo. Normalmente. Hay oraciones que son respondidas en el instante. En una ocasión Pedro oró y dijo, Jesús, sálvame. Y Jesús lo salvó porque Pedro se estaba hundiendo en el puerto de San José. Pero Jesús le respondió pronto. Pero hay oraciones que tardan. Y por eso Jesús dijo, mire, tienen que aprender la necesidad, número uno, de orar siempre. ¿Y por qué siempre? Porque cuando usted recibe respuesta, usted ora y recibe respuesta. Pero recuerde que lo que con oración se gana, con oración se sostiene. Diga conmigo, lo que con oración gano, con oración lo sostengo. Por eso hay que orar siempre y no hay que desmayar. Pero ¿cómo hay que orar? Y es lo que Dios ha puesto en mi corazón y compartirle. Acompáñenme a Efesios capítulo 6, les dije. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Y en Efesios capítulo 6, después de explicar sobre la armadura de Dios, dice en el versículo 18, orando, ¿cada cuánto? Dice, orando en todo tiempo. ¿Con cuánta? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello, ¿con cuánta? Con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Miren qué poderoso es esto. Para orar hay que aprender a orar. Diga conmigo, tengo que aprender a orar. Y alguien dirá, no, yo no tengo que aprender, si orar es hablar con Dios. Sí, pero en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, Señor Jesús, enséñanos a orar. Y él no les dijo, mire, para orar no hay necesidad de enseñar, uno se aprende. No, cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, él les dijo, bueno, mire, cuando oren, oren así. Y les enseñó la oración del Padre Nuestro. Y la oración del Padre Nuestro realmente abarca todo el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Me está escuchando? La oración del Padre Nuestro es tan poderosa que abarca todo lo que necesitamos. Y es por eso que hay que entender bien cada parte de esa oración del Padre Nuestro, no es solamente de repetirla. Si solo repetimos las palabras, si solo repetimos una oración por repetirla, eso es vana palabrería. Estoy pidiendo algo que no entiendo, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Eso es vana palabrería, solo estar pidiendo esto, pidiendo, Padre Nuestro, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Pero si no sé qué es el reino de Dios, créame que solo se quedó en vana palabrería, porque no entiendo qué estoy pidiendo. ¿Está? Y hay cosas que a veces, como no entendemos, llegan y pensamos que no han llegado. Y estamos molestos, frustrados con Dios. Sin embargo, acá la palabra de Dios, ¿cuántos creen que esto es palabra de Dios? Amén. Claramente dice, miren, si van a orar, y cuando vayan a orar, número uno, tienen que saber que la oración hay que hacerla en todo tiempo. Cuando me va bien, cuando no me va bien, cuando es de madrugada, cuando es de noche, en todo tiempo hay que orar. Pero para poder orar en todo tiempo, tengo que aprender a orar. ¿Con cuánta oración? Con toda oración. En otras palabras, con toda clase de oración.
Tengo que aprender cómo orar en diferentes momentos. Le voy a poner un ejemplo, entre varios aspectos que hay de esto. Hay oración en lenguas del Espíritu. Quizás algunos pues rechazan aún ese tipo de oración en lenguas del Espíritu, pero son del Espíritu, les guste o no les guste. Sin embargo, esa oración en el Espíritu, que son lenguas que el Espíritu Santo da, y hay veces que el Espíritu Santo da lenguas, algún tipo de lengua o idioma que se habla en esta tierra. Sin embargo, también hay lenguas angelicales. Y el Espíritu Santo es el que dispone qué tipo de lengua le da a uno para orar. Y hay varias razones por qué Él lo hace de esa manera. Sin embargo, aunque yo tenga ese don de la intercesión, hay niveles de intercesión del Espíritu. Aunque yo tenga el don de lenguas, no en todo momento es conveniente que yo ore en lenguas. De hecho, la palabra misma lo dice. Si estamos en una reunión, y ojo con esto, con la reunión aquí en las mañanas, ¿sí? Tenemos que orar con el entendimiento, porque si oro solo en lenguas, si viene alguien que es por primera vez, que viene a una reunión, me voy a orar en lenguas, pues no va a saber qué estoy diciendo. Hay momentos en que tengo que orar en lenguas. Tengo que aprender a orar con toda oración en todo tiempo. ¿Está claro esto? En todo tiempo. Hay momentos en que mi oración es con gemidos indecibles, es parte de la oración de la intercesión, pero no en todo. Imagínense que yo en un restaurante me ponga a orar con gemidos indecibles. Va a llegar la ambulancia y me va a llevar. O sea, hay que tener sabiduría, hay que saber cómo orar en todo tiempo. Es por eso que dice, hay que orar en todo tiempo con todo tipo de oración. ¿Está claro? Con todo tipo de oración. Pero dice la palabra que también hay que orar con todo tipo de oración. ¿Y qué más? Y súplica. Pero dése cuenta que la oración que nos pide que hagamos tiene que ser en el Espíritu. Y esa palabra Espíritu está con E mayúscula, es con el Espíritu Santo. Es guiados por el Espíritu Santo. No se trata de orar solo por orar o lo que a mí se me ocurra orar. Tengo que ser guiado por el Espíritu Santo. La mayoría de personas no reciben respuesta a su oración porque no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, Él siempre va a pedir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros sentimientos. ¿Me está escuchando? Cuando el Espíritu Santo nos guía, cuando dejamos que sea el Espíritu Santo realmente el que ore por nosotros y a través de nosotros, Él va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo conoce la voluntad de Dios para nuestros hijos, para nuestra familia. Es poderoso orar en el Espíritu Santo. Y cuando habla de orar en el Espíritu Santo, incluye oración con nuestra lengua, en este caso español, en entendimiento. Y también incluye las lenguas del Espíritu Santo. De hecho, acompáñeme a Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Dice en el versículo 26. Esto es importante que aprendamos como cristianos. Número uno, que hay que orar siempre. Hay que orar con toda oración. Sin embargo, las únicas oraciones que Dios responde son las que hacemos conforme a su voluntad. Lo voy a repetir. Las únicas oraciones que Dios responde son las que hacemos conforme a su voluntad. ¿Estamos? Y entonces dice acá en el versículo 20, ¿qué les dije? 26, dice, y de igual manera, dice, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, ¿qué dice? El Espíritu mismo intercede, diga conmigo, intercede por nosotros como con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención. ¿De quién? ¿De quién? Dese cuenta que ahí ya no entramos nosotros. Sabe cuál es la intención del Espíritu.
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esto es poderoso. Una de las debilidades muy grandes que tenemos es que no conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida, en los diferentes asuntos de nuestra vida, de nuestra familia, en cada área de nuestra vida, en el trabajo, en los negocios, en el ministerio, en la iglesia misma. Sin embargo, para mí esto es una gran bendición que Dios nos ha dado. Tenemos un ayudador que se llama el Espíritu Santo. Él nos consuela, Él nos fortalece y sobre todo el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, a crecer en toda la estatura de la verdad. Pero acá dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿A qué debilidad se está refiriendo? A que no sabemos orar conforme a la voluntad de Dios. Porque normalmente no conocemos la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué no conocemos la voluntad de Dios? Porque no buscamos a Dios para que nos enseñe y nos haga conocer su voluntad para nuestra vida. Normalmente buscamos a Dios llevándole una lista de peticiones. Fíjese cómo somos de especiales. Buscamos a Dios y dedicamos y decimos voy a orar, dice voy a orar, pero realmente ¿cuál es mi oración? Es llevarle una lista de peticiones. Sin saber si lo que estoy pidiendo es o no la voluntad de Dios. Entonces, esa es una gran debilidad que tenemos como cristianos. Pero la palabra dice acá que el Espíritu Santo nos ayuda en esa debilidad y seamos sabios en usar lo que Dios nos da. Si no sabemos qué pedir como conviene, porque dice que no sabemos pedir como conviene. Si no sé cuál es lo que me conviene, entonces, hermanos, oremos, démosle lugar al Espíritu Santo, que Él sea el que interceda por nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo. Si usted no ha tenido la experiencia, diga al Espíritu Santo, enséñame, entréname, ayúdame a interceder, dejando que seas tú quien interceda. En otras palabras, que seas tú quien ore. Porque tú sí conoces la voluntad de Dios para mi vida o para este asunto, para mi familia. Espíritu Santo, por favor, enséñame a dejar que seas tú quien pida, quien interceda, quien hable por mí. Porque tú sí vas a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y a mí lo que me conviene, y a usted lo que le conviene, y a nuestra familia lo que le conviene, es la voluntad de Dios para nosotros. Porque Dios siempre nos va a dar lo mejor. Su voluntad, dice también el libro de Romanos, es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos lo creen? Pero tenemos la debilidad que no sabemos cuál es la voluntad de Dios en determinado momento. Dejemos que el Espíritu Santo interceda. Pidámosle ese don. Es un don. No necesito ser santo para tener ese don. No necesito ser muy espiritual para tener ese don. Lo único que necesito es reconocer mi debilidad, mi necesidad y decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Yo te necesito. No sé cómo orar, no sé cómo pedir. Por favor, intercede por mí. Y cuando usted sienta, y también ahí dele rienda suelta a eso, por decirlo así, cuando usted empiece a gemir, uno empieza orando. A veces está uno orando en español y Padre, esto, pero hay un momento en que el vientre se empieza a contraer y uno ya no puede pronunciar palabras en español y solo sale un gemido, solo un no sé, hay diferentes tipos de gemidos. Fíjese que cuando tuve estas experiencias, al principio yo no sabía qué era. Y yo me asustaba. Me recuerdo que yo me levantaba temprano a orar. En ese tiempo ni pensaba yo en predicar, ni mucho menos estar en un ministerio. Yo me levantaba a buscar a Dios porque entendí que tenía que crecer espiritualmente. Y yo me levantaba en las mañanas, me iba a mi estudio. Y de repente yo estaba orando y pidiéndole al Señor. En ese tiempo pues también le llevaba no es que ahora no, pero le llevaba una lista más grande pues. Porque conforme usted va creciendo y madurando espiritualmente, la lista se va reduciendo. Créame, se va reduciendo. Entonces yo empezaba a orar.
Pero de repente sentía yo eso que le digo en mi estómago, sentía una presencia de Dios, sentía que mi pecho como que se inflaba y ya no podía pronunciar palabras. Y yo solo empezaba, oh, y es que yo decía, ¿y esto qué es? Y paraba. Y tal vez le va a dar risa esto, pero pensaba, este espíritu de coyote, me estoy volviendo coyote, Señor. Porque me salía un gemido a veces así como y yo no sabía, yo paraba y me detenía. Y entonces me quedaba un ratito y quería volver a empezar a orar. De hecho ya había aprendido lo que le dije al principio de adorar, porque siempre me ayudaba con poner música ahí de fondo. Escoja la música que a usted le levanta, que a usted le inspira, ¿sí? Para orar, ¿sí? No la que le ponga a mover los pies, no, a adorar. Porque hay para todo tiempo, hay alabanza para todo tipo de ocasión. Pero entonces yo ponía y ponía la música, no tanto pensando en la adoración, sino era porque como me levantaba arrastrando los pies a orar. ¿O no le ha pasado a usted? Que suena la alarma y usted quisiera que no sonara. Bueno, me levantaba, entonces ponía música ahí de fondo y empezaba a adorar, a orar. Me ayudaba mucho a eso y le aconsejo que lo haga, ¿sí? Ayúdese ahí con música de adoración o música instrumental, algo que le inspire a adorar a Dios. Y entonces empezaba a orar y empezaba ese gemido y paraba y me quedaba un rato y trataba de orar otra vez en español y al ratito estaba saliendo otra vez ese gemido. Hasta que un día escuché a alguien enseñar sobre esto y dijo, miren, y no detengan los gemidos y el espíritu. Y yo dije, eso es. Entonces, ¿qué cree que pasó? A la siguiente vez yo estaba ahí y empecé a gemir. Y experimenté que hasta en mis lenguas obtuve más géneros de lenguas, porque antes yo tal vez hablaba y de repente eran más lenguas. De repente tuve la experiencia que cuando estaba adorando ya no podía adorar en español, tu nombre grande es, no, empecé a adorar en lenguas del espíritu, porque hay diferentes géneros de lenguas del espíritu. Entonces las experiencias son tremendas. La gloria de Dios desciende en esos momentos. Mire, uno no quiere salir de esos tiempos de oración. La oración deja de ser aburrida. Cuando usted solo lleva una lista de peticiones, la oración se vuelve aburrida. Pero cuando usted adora y ora y gime en el Espíritu, deja que el Espíritu Santo interceda, cuando usted siente el tiempo se fue tan rápido que usted dice, Señor mío, yo necesito más tiempo para estar contigo. ¿Me estoy explicando con esto? Y había momentos en que el Espíritu Santo no me dejaba salir. En ese tiempo yo solo me dedicaba a la empresa. Y mire, unas experiencias tremendas, porque después de estar gimiendo un buen rato, de estar adorando, de estar orando, y entonces empezaba a estudiar mi Biblia, mire, las palabras empezaban a saltar de la Biblia. Empezó a hacer vida la palabra para mí. Empecé a tener revelación de la palabra de Dios. Y a veces, mire, en la falta de experiencia de cómo relacionarse con el Espíritu Santo, a veces yo me levantaba, póngale a las 4 de la mañana, a veces eran las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, y empezaba a entrarme al principio una preocupación. Tengo que ir a ver mis proyectos, tengo que ir a ver los proyectos. Y yo trataba de parar y salir, y el Espíritu Santo no me dejaba. No me dejaba. Y tuve las experiencias que de repente, bueno, al fin yo me iba a ver el proyecto, y cuando llegaba me decían, mire, fíjese que pasó esto y esto y esto. Sí, pero ya lo resolvimos esto. Me daba cuenta que Dios se hacía cargo de las cosas. Dios se hacía cargo de las cosas. Entonces ya lo único que me tocaba que hacer era ir a tomar café. Pero hay que dejar que el Espíritu Santo interceda, porque Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Diga conmigo, el Espíritu Santo intercede por mí conforme a la voluntad de Dios. Y cuando se ora conforme a la voluntad de Dios, hay respuestas de Dios. Acompáñeme a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5. Dios es bueno. Sabía que él iba a hablar de oración, pero no sabía qué. Necesitamos empezar a orar, pero a orar de a de veras. ¿Estamos? A orar de a de veras.
En 1 Juan capítulo 5, en el versículo 14, dice, y ojalá que esto se haga vida para usted, para mí y para todos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué cosa? Que si pedimos alguna cosa, ¿pero cómo? Conforme a su voluntad, ¿qué va a suceder? Él nos oye. ¿Cuántos quieren que Dios les escuche? Pues aquí está el secreto. Es bien sencillo, es bien práctico. Yo no sé a usted le ha pasado, pero he escuchado a muchas personas que dicen, es que a mí no me oye Dios. Y llegan conmigo a veces, con mi esposa, mire, ore por mí, es que a usted sí lo oye Dios. Yo digo, no, hombre, si Dios tiene su oído presto para oír, solo que pide una condición. ¿Cuál? Que pidamos conforme a su voluntad. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y qué hago? Pero si no conozco la voluntad de Dios, pues ya explicamos qué hacer. Pero sigamos leyendo, ¿sí? No me interrumpa. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, ¿qué va a pasar? Sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Ahora bien, no nos equivoquemos. El hecho que diga aquí cualquier cosa que pidamos no quiere decir que sea cualquier ocurrencia mía. No, cualquier cosa que pidamos que esté conforme a su voluntad. ¿Está claro esto? Cualquier cosa que usted le pida que esté alineada a la voluntad de Dios para su vida, créame, le prometo por la palabra de Dios que Él le va a oír y Él le va a conceder lo que usted está pidiendo. Así de sencillo. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tarde para que usted reciba la respuesta? Es un asunto nada más de Dios y también un asunto de cuánto perseveramos nosotros en la oración. Es por eso que, volviendo a lo que vimos al principio, Jesús enseñó la necesidad de orar siempre, pero sin desmayar. Miren, no hay mejor cosa que conocer la voluntad de Dios. No hay mejor cosa que conocer la voluntad de Dios. Y de hecho, y si no sabemos la voluntad de Dios, pues tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y mire qué bueno que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Porque cuando el Espíritu Santo está intercediendo y usted solo está gimiendo, usted no sabe lo que el Espíritu Santo está pidiendo. Y qué bueno, porque entonces ya no metemos nuestra cabezota, ya no estorbamos al Espíritu Santo, ya no podemos meter la duda porque no sabemos qué está pidiendo el Espíritu Santo. Porque tal vez nosotros estábamos empecinados, Señor, yo quiero el rojo, Señor, yo quiero el rojo, pero la voluntad de Dios es el verde. Entonces, como el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, en ese gemido que usted tiene, ahí es donde uno aprende bien las vocales, va, y así salen los gemidos. Pero usted solo está oyendo ese gemido y el Espíritu Santo, póngale, está orando el verde, Padre, porque es el verde el que tú planificaste para Él. Pero como yo no entiendo, dejo que el Espíritu Santo lo haga. Porque si oyera que está pidiendo el verde, yo diría, no, momento, eso es lo que yo no quiero. Y ya, estorbé. Orar en intercesión del Espíritu tiene una gran ventaja. El Espíritu Santo siempre ora, número 1, conforme a la voluntad de Dios. Y número 2, el Espíritu Santo siempre ora en perfecta fe. En perfecta fe. Porque nuestro problema de la oración con entendimiento es que no tenemos la fe suficiente. ¿Me está escuchando? Pero el Espíritu Santo ora en perfecta fe. El Espíritu Santo no duda de lo que está pidiendo. Por eso es poderoso tener la intercesión del Espíritu. Hay varios tipos de intercesión, hay varios niveles de intercesión, varios tipos de oración. Hay que irlos aprendiendo. Pero por hoy lo importante es que nosotros debemos de orar en todo tiempo, no desmayar,
Pero para no desmayar, oremos con toda oración. Empecemos con la intercesión del Espíritu. Pidámosle. Si usted no ha tenido la experiencia, pídasela. El que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Pídale de corazón. Y si hoy lo intentó y no salió, no se pudo, pues sígalo intentándolo. En la mañana, en la mediodía, en la noche. Señor mío, Dios mío, yo necesito la intercesión del Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame, enséñame, haz lo que sea necesario en mí para que yo pueda aprender a interceder, en el sentido de dejar que seas tú quien interceda. Pide por mí, por favor. ¿Sí? Es que mire, Dios está dispuesto a oír a todos, pero a todos los que pidan conforme a su voluntad. Y por supuesto, lo mejor y lo ideal, bueno, tal vez no porque lo ideal es que Espíritu Santo interceda, pero lo mejor también es conocer nosotros la voluntad de Dios. Y para ello hay que estudiar la palabra. La voluntad de Dios, hermanos, está aquí. La voluntad general. Por supuesto que aquí no está el nombre con el que te tienes que casar. Pero es ahí donde entonces el Espíritu Santo te puede guiar, porque Él es el que nos guía a toda verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero hay que conocer la voluntad de Dios. Y si yo no conozco la voluntad de Dios, la oración más sabia que puedo hacer es la que está en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por favor. Colosenses capítulo 1. La hemos enseñado muchas veces, pero yo seguiré recordándole esta oración quizás hasta el último instante que esté en esta tierra. Y si yo me voy antes que usted, me va a tener que aguantar a que le esté recordando esto. En Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Colosa, él les dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Diga conmigo: no cesar de orar. Dese cuenta que aquí Pablo pone en práctica lo que hemos estado hablando. Orando siempre. Y él dice: mire, nosotros no cesamos, no paramos de orar por ustedes y de pedir ¿qué? Dese cuenta el tipo de oración. Aquí no estaba pidiendo relojes, viajes y puntos para ellos. Que ya es tiempo que alineemos nuestra oración a los propósitos de Dios. Dice de pedir ¿qué? ¿Qué pedía Pablo para ellos? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero con sabiduría y con inteligencia espiritual, no humana. ¿Está claro esto? Dese cuenta esa oración. Esta oración hágala para usted, hágala para sus hijos, hágala para todos los que Dios le ponga. Es que mire, fíjese que la necesidad de esta persona es tal cosa. Sí, está bien, pida por eso, pero creo que si pide esto es mucho mejor, porque esas personas lo que necesitan es conocer la voluntad de Dios para su vida. ¿Está claro? La voluntad de tus padres, de tu cónyuge, de tus hijos, ¿sí? La voluntad de Dios, ellos deben de conocerla. Es importante que conozcamos la voluntad de Dios. ¿Para qué? Y aquí lo dice en el siguiente versículo: para que anden o vivan como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en cuanto, en todo, llevando fruto, dice, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando habla de llevar fruto en toda buena obra, está hablando de hacer la voluntad de Dios en todo y por todo. Una buena obra, y ojalá esto le quede a usted en su espíritu, una buena obra delante de Dios es lo que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Voy a repetirlo. Las buenas obras para Dios son aquellas cosas que hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Una mala obra es lo que hago
fuera de la voluntad de Dios, aunque a los ojos del mundo esa cosa que hice sea bueno, aunque incluso beneficia a mucha gente. ¿Me debe entender con esto? Es por eso que es tan crucial conocer la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo dice: miren, yo oro por ustedes, y no oro de vez en cuando. Pablo dice, y le está hablando a una iglesia. Esto es verdaderamente un trabajo apostólico, un trabajo sacerdotal. Dice: mire, yo oro por ustedes. Yo me imagino que si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho: Pablo, ¿y qué es lo que pedís por nosotros? Pues yo le pido a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad, pero con sabiduría, con inteligencia espiritual. Porque el que conoce la voluntad de Dios va a pedir a Dios conforme a su voluntad y va a tener respuestas de Dios. Para que puedan vivir, andar como es digno delante de Dios. ¿Y cómo ando como es digno delante del Señor? Pues agradándole en todo, así como lo hizo Jesús. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Porque el mismo Jesús dijo: yo no vine a esta tierra a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad del que me envió. ¿Está claro esto? Ahora, a mí, ¿sabe qué me confronta esto? Que si Pablo pedía esto para una iglesia, para gente que no eran sus parientes, sus familiares, ¿cuánto más nosotros para nuestra familia? Y para nosotros: Padre, por favor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Yo me imagino, mire, de verdad me imagino a los ángeles, a Cristo Jesús, al Padre, cuando de repente se oye una voz que sale de la tierra, pidiendo, clamando con toda súplica, porque hay que orar con toda oración, pidiendo, clamando con toda súplica. Imagínense cuando allá en el trono y en los diferentes lugares celestiales se oye una voz que dice: Padre, yo necesito conocer tu voluntad. Lléname del conocimiento de tu voluntad. Dame sabiduría, dame inteligencia espiritual, porque yo quiero vivir como es digno delante de ti. Yo quiero vivir agradándote siempre. Yo me imagino que mire, hay una expectativa de los ángeles y de todo el mundo espiritual. Porque si algo agrada al Padre, es una persona que está interesada en conocer la voluntad de Él para su vida. ¿Me está escuchando? Si algo agrada al Padre, es alguien que se interese por la voluntad de Dios. La respuesta no va a tardar. La respuesta no va a tardar. Va a llegar el conocimiento de su voluntad. No con sabiduría humana, no con inteligencia humana, no por sentimientos del corazón. Recuérdese que el corazón es engañoso. Te va a llegar con sabiduría, con inteligencia espiritual. Vas a ver las cosas como Dios las ve. Vas a poder ver más allá que lo que ven las personas. ¿Me estoy explicando con esto? El Señor te va a permitir ver más allá. El problema es que a veces pedimos alguna cosa pensando solo en el presente o solo a corto plazo. Dios tiene planes para largo plazo, planes eternos para nosotros. ¿Está claro? Hay que hacer esta oración. Háganla en la mañana, háganla en la noche. No hay una fórmula. La única fórmula que encuentro en la Biblia es: en todo tiempo. En todo tiempo. Padre, yo necesito conocer tu voluntad. Padre, yo necesito, Padre, te ruego por mis hijos, llénalos del conocimiento de tu voluntad, Padre, para que no anden bateando cualquier pelota que le lancen, ni ellos se lancen para cualquier cosa que se les cruce en el camino. ¿O no?
Vamos a hacer esa oración. Ponte de pie un momento.